hay mayor posibilidades de venta. ¿Okay? ¿Esto qué determina? Los presupuestos que se pueden invertir en cada uno de los espacios de la televisión. A cada uno de esos espacios se le, como estamos hablando de un negocio, como estamos hablando también de un medio de venta, estamos hablando de una empresa donde hay una cantidad de personal, una cantidad de equipo y una cantidad de producción que hay que pagar, pues se le exige a cada uno de estos espacios que tenga una rentabilidad. Por lo tanto, si a las 7 de la mañana yo vendo 1.000 pesos, el programa que vaya yo a hacer a las 7 de la mañana no va a poder costar 2.000. ¿Por qué? Porque estaría perdiendo en cada programa 1.000 pesos. Pero tampoco puede costar 1.000 pesos. ¿Por qué? Porque estaría haciendo pan para vender pan. Entonces, ¿qué se necesita? Que este programa que yo hago a las 7 de la mañana cueste 700 pesos. Para que en cada emisión yo pueda tener, en condiciones ideales, un rendimiento de 300 pesos. ¿Ok? Y así en cada uno de los espacios. Y así en cada uno de los programas que yo quiero proponer, antes de que yo tenga una idea, antes de que a mí se me ocurra hacer algo, lo que tengo es una capacidad presupuestal con la cual hacer esa idea. Yo no puedo, por ejemplo, a las 3 de la tarde, donde tengo solamente una capacidad de venta de 500 pesos, inventarme una serie con persecuciones policíacas, inventarme una serie con grandes viajes, porque finalmente no me va a dar el dinero. Aquí tengo que hacer un programa de 200 o de 300 pesos, lo cual me va a permitir una rentabilidad de 200 pesos. Por eso es que cuando ustedes miren la televisión, ustedes van a ver que en la mañana, ¿qué hay? En la mañana en los canales privados hay un programa que llamamos Contenedor, ¿cierto? Donde 3 presentadores en un estudio hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan, y eso es todo el programa. Es lo que con ese presupuesto se puede hacer hasta ahora. ¿Okay? Ustedes ven, por ejemplo, en las horas de la tarde, generalmente tenemos o concursos o tenemos telenovelas extranjeras, que es lo que con ese dinero se puede realizar. Y ustedes van viendo que la inversión va aumentando a medida que vamos entrando en los horarios de la noche, que es donde hay posibilidades de mayor inversión. ¿Okay? Ahora, no solamente existe en cada uno de los horarios unas condiciones presupuestales, también existen unas características de mercado, características de público. ¿Okay? Generalmente en cada uno de estos espacios hay diferente tipo de público, y eso también influye en la generación de los contenidos. ¿Okay? Por ejemplo, en las horas de la noche ya están presentes en la casa 2 elementos fundamentales para la televisión y para la inversión de la televisión. Lo que se llama el destinador del gasto familiar y el ejecutor del gasto familiar. Nos referimos en la todavía sociedad machista colombiana al papá y a la mamá. Porque la televisión en países latinoamericanos vive de la publicidad, y vive de la publicidad de artículos de primera necesidad, de lo que llamamos los artículos de la canasta familiar. La televisión vive de la venta de jabones, de la venta de papel higiénico, de la venta de toallas sanitarias, de la venta de alimentos, que son los productos que todo el mundo compra en el mercado y son los que anuncian en los espacios de mayor inversión. En nuestra sociedad todavía, en una gran mayoría, ¿quién determina cuánto se destina para el mercado? El proveedor principal, todavía en la familia machista latinoamericana, que es el señor de la casa. Pero más importante que el proveedor del gasto es el ejecutor del gasto. Más importante que quien pone la plata es quién ejecuta esa plata y quién va a hacer el mercado, que es la señora de la casa. Por eso la televisión generalmente está destinada como público principal a las mujeres. Y por eso, una de las características fundamentales de la televisión latinoamericana es su melodramatización. Porque se supone que el melodrama, ¿cierto?, atiende a cierto espíritu femenino. ¿Ok? En el entendido de que en el melodrama como género, las mujeres representan la madurez, la consistencia, y los hombres representan el desorden, la inmadurez, el infantilismo.
en las telenovelas. Para ejemplificar un poco esto, si ustedes miran, digamos que en el esquema melodramático clásico, la mujer siempre representa la figura maternal y madura por excelencia. ¿Qué quiere decir eso? En las telenovelas, que es quizás la concreción más clara y específica de la telenovela, la mujer, el personaje femenino, siempre desde el principio sabe lo que quiere, sabe cuál es su objetivo de vida y no se traiciona durante el desarrollo de la historia. Y eso es una demostración de madurez. Si ustedes miran a Betty la Fea, por ejemplo, o a La Gaviota, se van a dar cuenta que desde el principio de la telenovela hasta el final, su carácter, su interior, su personalidad, su psicología es la misma. El cambio que se opera en ella es un cambio exterior. Betty, de ser una mujer fea y de ser una mujer de clase media, empleada promedio, termina convertida en una mujer linda y en una gran ejecutiva, pero en su interior sigue siendo la misma, porque es una mujer que se concibe como una mujer madura. Lo mismo pasa con la Gaviota. La Gaviota, de ser una recolectora de café, termina convertida en una gran empresaria, pero su cambio ha sido exterior. En el interior, su personalidad, sus sentimientos han sido siempre los mismos y nunca se ha traicionado en ese camino. Y es una clara demostración de madurez y consistencia. Cuando nosotros miramos hacia el personaje masculino en las telenovelas, nos encontramos con un dibujo totalmente diferente. En las telenovelas los hombres siempre son infantiles, son tontos, ¿cierto? Son en dos versiones. El niño bobo, ¿cierto? Es el caso del personaje de Café con aroma de mujer, ¿cierto? Es un bobito al que incluso la hermana menor le tiene que decir todo lo que tiene que hacer, y que se vive equivocando y vive cometiendo estupideces y no tiene nada claro en la vida y por lo tanto se deja manipular. O en su otra versión, el niño inquieto, el niño casto, que por ejemplo el Armando de Betty la Fea, que por lo general también está acompañado de un amiguito que es el que le va diciendo qué cosas malas hacer. Pero también es un carácter infantil. Y solamente en el contacto del personaje masculino con el personaje femenino, ese personaje masculino madura. Ese personaje masculino encuentra finalmente qué es lo que quiere de la vida y cómo llegar a eso, y por lo tanto el trabajo de la mujer educando al hombre en los valores de la modernidad, porque el melodrama es un género moderno, termina. Realmente, si uno escarba un poquito en el melodrama clásico, se va a encontrar que no son historias de amor, sino son historias de educación en los valores de la modernidad. Las historias de amor es cuando el amor se vive, cuando el amor se comparte. En las telenovelas, realmente lo que uno tiene es dos personajes con ganas de estar juntos y un libretista no dejarlos. O, como también decía alguien, una telenovela es una historia que son 99 noticias malas y una noticia buena. Entonces, realmente el tiempo que comparten o que viven el amor los protagonistas es mínimo. Son historias más de enamoramiento que de amor, y más que de enamoramiento son historias de educación. Siempre la mujer en el melodrama clásico educa al hombre. ¿Y por qué terminan en el matrimonio? Porque en el matrimonio el hombre ha recibido su grado como persona adulta y madura. Dejó de ser el niño chiquito y se convirtió ya en un patrimonio. Ese género, como les decía yo, a un nivel más metafórico y más profundo, ¿cierto?, contiene una visión definitivamente femenina sobre el mundo. No, estamos hablando del melodrama clásico. Fíjense usted que los dos, por favor, fíjense que los dos ejemplos que he usado son ejemplos colombianos. Y generalmente para ejemplificar de otra manera voy a usar un ejemplo que es un ejemplo mío, pues, de una telenovela que hicimos, donde hacemos una inversión de los roles. Hace muchos años hicimos una telenovela que se llamaba Pedro el Escamoso. Y en Pedro el Escamoso un poquito lo que hicimos nosotros fue invertir los roles, ¿cierto?
y crear un hombre masculino que un hombre femenino. Pedro el Escamoso realmente encarna los valores tradicionalmente asociados por la teoría del género a lo femenino. ¿En qué sentido? Pedro, si ustedes recuerdan, primero que todo era un hombre muy vanidoso, un tipo terriblemente vanidoso, y un poco la vanidad en el imaginario de lo genérico se ha asociado a nivel de los imaginarios a la mujer. Segundo, Pedro era un hombre que hablaba mucho, hablaba tanto que cuando se callaba seguía pensando. También en la teoría del género, en la teoría del género se ha asociado la profusión verbal, ¿cierto?, a lo femenino. ¿Por qué? Porque finalmente en la creación del lenguaje verbal hay una marca de poder. El lenguaje verbal, tal como lo tenemos hoy, fue inventado por el hombre. El lenguaje verbal aparece tardíamente en la historia de la cultura y es un instrumento y una herramienta de adaptación al mundo del hombre, al que tuvo acceso luego la mujer. Por lo tanto, es un lenguaje, el verbal, que expresa muy bien la sensibilidad masculina y que cuando la mujer lo tiene que adoptar, tiene que usar mucho más palabras para poder expresar su sensibilidad. Desafortunadamente, parte de la gran injusticia que cometió la humanidad a raíz del dominio del hombre sobre la mujer fue privar a la mujer de la generación de su propio lenguaje y obligarla a utilizar un lenguaje que no había sido creado por ella. Por lo tanto, y eso puede ser cierto, no sé, pero parece ser que las mujeres a veces necesitan más palabras para expresar lo que sienten porque están echando mano de una herramienta que no crearon ellas. Y eso sucede en las telenovelas. Ustedes miran las telenovelas clásicas, los hombres hablan poco y las mujeres hablan mucho. Y eso también un poco se supone, hace parte como de cierta concepción de la realidad. Y tercero, Pedro el Escamoso tenía una tercera característica que es fundamental en el melodrama, y es que Pedro era fiel. Y la fidelidad entendida no como un concepto moral, sino como un concepto de coherencia y consistencia con ciertos objetivos de vida. Y en ese sentido, Pedro se convirtió en un personaje hombre, pero con una sensibilidad masculina. Y un poco para que no quedara, o para cuidarlo de que no cayera en el terreno de lo afectado y de lo afeminado, escogimos un actor que fuera muy masculino. Y la operación dio buen resultado, y viene a ser un melodrama clásico, pero con figura invertida. Y en esa novela todas las mujeres cumplían una función masculina, tradicionalmente asumida masculina. Doña Nidia era un viejo verde, pero en cuerpo de mujer. Y aquí vuelve a funcionar como ese tipo de concepción melodramática del mundo, donde realmente en esta concepción quien está llamada a educar a la sociedad sobre los valores de la modernidad son las mujeres. De hecho, el melodrama es el último género dramatúrgico que surge en la historia de los géneros, y surge realmente en la Francia de la Revolución, y surge como un instrumento para educar a la nueva sociedad francesa en esos valores de la modernidad, el valor del trabajo, el valor del esfuerzo, de la solidaridad, de la profundidad, de la confraternidad, valores que hasta ese momento, pues, hoy en día son valores que nosotros asumimos como cosas naturales, pero que en ese momento no existían. Y fue el melodrama, y los primeros melodramas, si uno mira los primeros melodramas de la época francesa, son historias de madres e hijos. La historia de amor aparece tardíamente en un periodo romántico, y conservando la metáfora de fondo, lo convierte en historias de amor. Por eso, para la televisión es tan importante el melodrama, porque la televisión, ¿cierto?, es el público primario de la televisión, es el público ejecutor del gasto doméstico, y el ejecutor del gasto doméstico sigue siendo la mujer. Si los hombres fueran los que hicieran mercado, ¿cierto?, en el prime time tendríamos todo el tiempo solo fútbol. Pero como no son los hombres, entonces, y las mujeres, entonces tenemos melodramas. Entonces, como les decía, retomando, ¿alguien quería hacer una pregunta? ¿Cómo uno pensaría? Yo sé que los otros son pero entonces
puta, tampoco entendí. ¿Qué? Ah. Bueno. Sí, sí. No, quiere decir básicamente que en las telenovelas, ¿cierto? A diferencia de otros géneros, ¿Qué dijo? en las telenovelas siempre hemos pensado que lo que hay de fondo es una historia romántica de atracción y realmente si uno escarba un poquito lo que